Nos presenta el predicador de esta noche. Gracias, pastor. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Mire a la persona que está al lado suyo y dígale, qué guapo te ves hoy. Te veo rejuvenecido, como las águilas. ¿Cuántos son águilas aquí? Te veo más delgada, dígale a la hermana, dígale, la veo más delgadita. Estás más esbelta. Mis hermanos, estamos felices de estar visitando y agradecidos con el pastor Pedro. Tenemos una muy linda amistad. Yo vengo llegando de Colombia, en donde estamos involucrados en un proyecto extraordinario. Me fui a buscar en las diferentes librerías una Biblia que nos hablara sobre oración. Está la Biblia Arcoíris, está la Biblia Thompson, está la Biblia de Guerra Espiritual. Muchas Biblias hay en el mercado hoy día. Te las puede buscar en Amazon o en la librería. Sin embargo, me di cuenta que una Biblia que nos ayudara en la dinámica de la oración no la hay ni en español ni en inglés. Empecé a buscar Biblias que me ayudaran y nos ayudaran en la dinámica de cómo tener una vida devocional de oración. Y no la encontré. Ahora mire a su vecino y dile, todo problema que Dios te permite ver es una oportunidad que Él te da para solucionarlo. Entonces me fui para Colombia. Yo vivo en Tampa, pero me fui para Colombia y me senté con los amigos de Sociedades Bíblicas. Ellos son los que producen la mayoría de las Biblias. Y les presenté un proyecto de cómo poder sacar una Biblia que nos pudiera ayudar en nuestra vida de oración. Me abrieron los brazos y me dijeron, hagámoslo. En los próximos meses vamos a estar sacando la Biblia y vamos a pasar por acá a regalarles Biblias a ustedes para que puedan compartir la palabra. Escúchenme. Eso sí les gusta. Me escribió un amigo de México. Me dijo, tenemos que ayudar a Venezuela. Le dije, ¿qué hacemos? Mandamos comida, medicina, ropa. Llamamos a pastores en Venezuela. ¿Qué necesitan? Y no nos pidieron ropa. No nos pidieron comida. No nos pidieron medicinas. Los pastores en Venezuela nos dijeron, mándenos Biblias. No tenemos Biblias. Una Biblia en Venezuela, una Biblia de estudio vale $25, $30. El problema es que el sueldo de un pastor en Venezuela es de $10 al mes. Entonces, el año pasado mandamos 300 Biblias a Venezuela, a pastores, y la recibieron muy alegremente. Y en este proceso, Dios nos regaló la conexión de un amigo que conozco desde hace 20 años. Es un maestro de la palabra, pastor, esposo de una sola mujer. Dígale al que está a la par suya, qué bueno. Un hombre con un testimonio muy lindo. Es profesor de un seminario bíblico y es profesor de un instituto bíblico. Entonces, él nos está ayudando en todo el diseño teológico de esta Biblia. Y lo invité para que viniera a Estados Unidos con nosotros unos días. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie? Todos nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie, todos. Nos ponemos de pie. ¿Por qué nos ponemos de pie? Porque cuando usted va a la corte y usted ve entrar al juez, ¿qué le dice el policía? Que hay que ponerse de pie porque va a entrar ¿quién? Una persona de honor. Y yo sé que esta es una iglesia que sabe bendecir a los hombres de Dios. ¿Qué le parece si recibimos con un fuerte aplauso desde Costa Rica el pastor Josué Brenes?
Muy buenas tardes. Hello, everyone. Un honor estar aquí. It is an honor to be Pastor here. Pedro, muchas gracias. Pastor, thank you. Muy agradecido. I'm very Oramos. grateful. Let us pray. Dios, gracias God, thank you por tu palabra. for your word. Gracias por cada persona que vino a este lugar. Thank you for everyone here. Tú tienes una palabra para cada uno. You have a word for Tú everyone tienes here. un plan para cada uno. You have a plan for Y everyone. lo que has puesto en mi corazón What you put in my heart es determinante. is determinate. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Open the eyes of our understanding. Señor, que nuestros oídos estén atentos a tu voz. Lord, that our ears are Que attentive nuestro to you, corazón esté listo para escucharte. and that our heart is ready Pero to nuestra listen. voluntad esté lista para obedecerte. And we want to listen En to el you, nombre God. de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gracias. Puede tomar asiento, Thank por you. You guys favor. can sit down. Hay algo que David no dijo que quisiera compartir. There's something that David didn't say that I want to share. Es mi tesoro. It's my theology. Tiene que ver con mi testimonio. It has to do with my testimony. Su servidor ya es pastor por alrededor de 32 años, So he's been a pastor for about casi 32 years, 33. maybe 33. El otro mes cumplo 33 años de vida pastoral. Next month he's going to be 33 years of being Pero a pastor. realmente empecé a servir al Señor mucho más antes. But I started serving the Lord way Así before that. que en un par de años estoy cumpliendo cerca de los 40 años de servir al Señor. So in a couple of years I'm going to be about 40 years serving Jesus. Tengo 31 años de matrimonio. So I've been married for 31 Voy years. para cumplir 32 It's años. going to be 32. Bien dijo él, con una sola esposa. Like he said, just with one woman. Pero mi esposa y yo no podíamos tener hijos. But my wife and I, we couldn't have kids. Pero hoy tenemos una niña de 7 años. But today we have a daughter of 7 El years. Señor nos hizo esperar solamente 23 And the años Lord only had us wait 23 para hacer un years maravilloso milagro. to create an amazing miracle. Así que si usted está esperando un milagro, So if you are waiting for a miracle, tal vez tenga que esperar un poquito más. maybe you have to wait a little bit Pero more. Dios sigue siendo el Dios de los milagros. But God Y is a aunque God of pase miracles. mucho tiempo, And even though Dios a lot puede of time hacer passes, cosas extraordinarias en tu vida. God can do extraordinary things in your life. Tengo en mi corazón compartir con ustedes 3 I cosas. have in my heart to share with you 3 things. Y al final una cosa más. And in the end, one more thing. Va a ser como un extra. It's going to be like an Pero extra. 3 cosas que considero yo que hay desafío para la iglesia en este momento. But there are 3 things that I think you need to develop as a Y church. creo que la iglesia, y especialmente la iglesia de la Florida, está siendo desafiada. And I think the church, especially the churches in Y Florida, eso are está being produciendo developed. temor. And it's starting to produce Hay fear. personas que están pensando qué va a pasar en el próximo mes de julio. There are people who are worried about what's going to happen next month. Se van a tener que ir, Maybe they're going to have to van a leave. tener que huir. They're going to have to run away. Algunas personas están pensando en su familia. Maybe some people are thinking about their Si algún family. miembro de su familia va a tener que ir. Maybe if a member of their family ¿Cómo va a has to afectar leave. eso a la iglesia? Oh, how will that affect Hay the church? muchas cosas que están pasando por nuestras cabezas. There are many things that are happening around us. Y una de ellas, estoy seguro, es el temor. And one of them is fear. El temor es Fear natural. is natural. Es parte de lo que Dios dejó en nosotros como instinto de supervivencia. Is a part of us that God has left for survival. El temor nos ayuda a sobrevivir porque cuando hay una situación de peligro, entonces el temor nos activa. Fear allows us to survive because whenever there's a bad situation, El we temor can no es run. problemático, el problema es cuando nos paralizamos por el temor. Fear is not the problem. The problem is when you are paralyzed. Y by la it. Biblia tiene mucho que decir a causa del temor. And the Bible has a lot to say about fear. Hay un texto de las Escrituras que nos habla de esos desafíos que produce el temor en nuestras vidas. There's a verse in the Bible that talks about fear. Está en el libro de San Marcos capítulo 4. It's in the book of Mark, chapter 4. Si usted lee los textos anteriores, el Señor Jesús ha estado enseñando, ha estado compartiendo la palabra If you guys read the writings of Jesus, he was sharing the word. y en un momento toma una decisión que confrontó a los discípulos a salir de su estado de confort. And he tried to get the disciples out of their comfort zone. Y salir del estado de confort no es agradable. And getting out of that comfort zone is not good. A todos nos gusta estar en un espacio confortable. We like to stay in a comfortable place. Algunos de ustedes que vienen de algún lugar de Hispanoamérica o Latinoamérica saben lo que es la incomodidad. Perhaps some of you guys know when you come from a different country, you know Y what it is llegaron to a be los uncomfortable. Estados Unidos y ahora viven en espacios de confort. And now you're in America and now you're comfortable. Allá había necesidad y no es que aquí no hay, Wherever you came from, maybe there wasn't that much pero no es comfort, tanta. but it's not too much comfort now. Vienen a una iglesia con sillones cómodos, You guys come to a church and hay the aire seats are comfortable. acondicionado, There's AC. tienen su comida You guys have your y food visten bien. and you guys dress well. Y esto genera un estado de confort. And this generates a state of comfort.
Pero normalmente Dios quiere que alcancemos cosas mayores. But God wants you to reach greater things. Dios es un Dios que está esperando que nosotros podamos crecer en su proyecto, en su plan y en su diseño para nuestras vidas. God wants us to grow in the project that He has Y for us. aunque el confort es muy bueno, nos gusta el confort, tener un carro agradable, un vehículo agradable donde tengamos aire acondicionado o una cama donde podamos dormir cómodamente, And although we want to live that comfortable lifestyle, muchas veces ese confort se vuelve el mayor enemigo para alcanzar cosas mayores. many times it's that comfort that is your greatest enemy. Hay iglesias que simplemente no crecen porque están There confortables. are many churches that do not grow because they are too comfortable. Y yo veo que esta iglesia es una iglesia que tiene anhelo de crecer. And I think this church is a church that wants to grow. Eso me lo dice. This is what shows me that. Hay toda una estructura, todo un diseño There's a structure, a que ustedes design tienen que me habla de los proyectos, de la visión, del crecimiento. that you guys have that shows me your vision and your mission. Pero el estado de confort puede ser el mayor enemigo para que esto se dé. But the state of comfort is the worst. Y eso es lo que estaba enemy. pasando con los discípulos. Ellos estaban cómodos con Jesús. And this is what happened with the disciples. They were very Jesús hacía comfortable los with Jesus. milagros. Jesus was doing the miracles. Ellos escuchaban a Jesús enseñando. They were just listening to Jesus Ellos preach. eran buenos guardaespaldas. And they were just good backup people. Estaban acompañándolo mientras él enseñaba, mientras él hacía milagros, mientras él oraba y ellos solo están ahí. They were just with Jesus and Jesus was doing Pero en el everything. libro de Marcos capítulo 4 pasa algo importante. But in the book of Mark chapter 4 something happens. El versículo 35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. When the night came, Jesus said, "Let us go to the other way." Porque ellos están a la orilla del mar y Jesús tenía un plan, tenían que cruzar hasta el otro lado de la orilla, donde había un hombre que iba a ser importantísimo, que es lo que nosotros conocemos como el endemoniado gadareno. Because they were on one side of the ocean and Jesus wanted to go to the other side to meet a man who was demon possessed. Y ese hombre tenía una cita con el Señor Jesús, aunque él no era consciente, ni siquiera sabía que tenía una cita con el Señor And Jesús. that man had an appointment with Jesus even though he didn't know it. Así que Jesús tenía que cruzar al otro lado y encontrarse como ese hombre. And so Jesus needed to cross the other side to meet that man. Ahora, el asunto desafiante del texto es que los discípulos, aunque eran pescadores, no querían cruzar al otro lado. And so the assumption is that the disciples did not want to cross to the other side. No es eso lo que dice el texto, pero lo sabemos cuando estudiamos la cultura de su época. The text doesn't say that, but we know it because we have studied it. Porque aunque eran pescadores, ellos normalmente no tenían barcas adecuadas para cruzar por el centro del mar, sino que lo que hacían era bordear por el lago para llegar donde ellos querían. Because they were fishermen and they were not used to going deep into the ocean. Y Jesús les dice, crucemos al otro lado. And then Jesus says, let us go to the Crucemos other al side. otro lado. Let us cross the other Vamos side. hasta el otro lado. We'll go to the other Yo side. quiero llegar al otro lado. I want to go to the other Pero side. nunca les explicó cuál era su plan. But Jesus never explained what his plan was. Y eso les obligaba a ellos a salir de su zona de confort. And so that obligated them to get out of their comfort Su zone. zona de confort es la playa. Their comfort zone is the beach. Su zona de confort son los primeros metros cerca de la playa. It's the first few feet outside of the beach. Si alguna de las barcas se hundía, ellos podían llegar a nado. If their boat was to sink, they could just walk on shore. Pero si cruzaban por el medio del mar y alguna de sus pequeñas barcas de pesca se hundía, ellos no tenían cómo regresar. But if they were to go into the middle of the ocean and their boat was to sink, they would sink. They would, Ahora, no solamente es eso, es que es de noche. and it was at night. Y los judíos jamás entraban mar adentro de noche. And the Jewish people would not go into the ocean. at Tenían night. luces pequeñas de aceite. They had small lanterns. No tenían los focos o las luces que nosotros podríamos utilizar hoy. They did not have the lights that we have today. No había faros a la otra orilla. There was no lighting Así que anywhere. no era fácil cruzar por el centro del mar de Galilea para llegar hasta el otro lugar, hasta el otro lado, perdón, para hacer cualquier cosa de noche. So it was difficult to cross the Sea of Galilee to do anything. Y Jesús les dijo, vamos. And Jesus said, let's go. Y es de noche. And now it's nighttime. Salgan de su zona de confort. They leave their comfort zone. No los quiero aquí, vamos al otro lado. Jesus says, let us go to the other side. Ustedes hace mucho tiempo están aquí al lado mío, es tiempo de que su fe sea You desafiada. guys have spent too much time next to me. Now let's see what your faith is. Y muchas veces Dios nos pone en situaciones donde nuestra fe es desafiada para salir de nuestro estado de confort, de nuestro sitio de confort, para alcanzar cosas mayores. And many times Jesus puts us in certain situations to get us out of our comfort Y zone. si esta iglesia quiere ver lo que está soñando, o usted quiere ver lo que usted está soñando, necesita salir de su zona de confort. If you want to see what you have, what God has planned for you, you need to get out of your comfort zone. Los barcos And so the boats,
no fueron hechos para estar en la playa. They were not made to be on the beach. Es el lugar más seguro para los barcos. It is the safest place for Es the el boats. espacio más tranquilo. It is the calmest Nunca area. les va a pasar nada, Nothing is going to happen pero there, nunca van a alcanzar su propósito. but they're never going to reach La their única purpose. manera que un barco tenga su propósito es cuando sale de la playa y se hunde en el mar o entra en el mar. The only way that a boat will reach its purpose is if it goes out into the middle of the Y sea. quiero decirle una cosa a usted. And I want to tell you one thing. Hasta que usted deje la playa Until you leave the shore y se adentre y vaya hasta el otro lado, no va a ver todo lo que Dios tiene para su vida. and you do not cross the other side, you will not see what God has for you. Algunas personas vinieron desde el sur y ahora están en Norteamérica y entraron en un estado de confort. So there are some people who came from South America and are now in America and are in a comfort zone. Y si tú no sales de tu zona de confort, Dios te va a sacar de la zona de confort. If you do not leave your comfort zone, God will take you out of your comfort zone. Y tal vez lo que está pasando es que Dios está sacando a la iglesia de su zona de confort. And so perhaps what's happening now is God is Porque taking se away nos ha olvidado que Dios quiere hacer cosas mayores con is nosotros. taking the people away from the comfort zone because God has better things for them. Y Dios quiere hacer cosas mayores con el liderazgo. Dios quiere hacer cosas mayores con los pastores. Dios quiere hacer cosas mayores con esta iglesia. God wants to do better things for the pastors, the leadership, Yo and the creo que church. no me escucharon. I Dios don't know quiere if you guys heard hacer me. cosas mayores con esta iglesia. God wants to do greater things for Dios the quiere church. hacer cosas mayores contigo. He wants to do better things with you. Dios quiere hacer cosas mayores en tu familia. He wants to do greater things in Pero your family. tienes que cruzar al otro lado. But you need to cross to the Tienes other que side. dejar la playa. You need to leave the Tienes shore. que agarrar tu barca You need to carry y your tienes boat. que llegar hasta allá And you donde need to Dios go ha there. planeado que algo extraordinario suceda. Where God has planned for Pero something mientras extraordinary to estés en la playa, But while you're on en tu shore, zona de confort, in your comfort donde estás zone, tranquilo, happen, where everything's calm, entonces no vas a ver lo que Dios ha planeado contigo. then you will not see what God has planned for you. Voy rápido, voy a la segunda cosa. Really quick, I'm going to go to the second thing. Por favor, ponga atención al texto. So please pay attention to the text. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya anegaba. La segunda cosa que debemos entender, el segundo desafío que muchos tenemos que enfrentar es el desafío de la tormenta. So the second thing that we need to learn is to La the verdad es challenge que a of the- nosotros no nos gustan las tormentas. and a lot of us don't like storms. Las tormentas no son agradables, Storms are not good. no nos emocionan. It doesn't really excite us. Ustedes son especialistas en tormentas en Florida. You guys are specialists here in Florida. Ustedes about saben lo que storms. son las tormentas. You guys know what Yo storms solo are. las veo por televisión. And I see it on the TV. Ustedes no saben los temblores, esos son cosas mías. You guys don't really know about earthquakes. That's kind of my thing. La semana pasada tembló muchísimas veces en mi país. Last week, my country, there was a Y lot yo of estoy earthquakes. acostumbrado a los temblores But I'm used to that. y a los terremotos. And bigger earthquakes. En la madrugada, como a las 2 de la mañana, tembló bien fuerte. At 2 a.m., there was a great earthquake. Mi esposa y yo nos despertamos, My wife and I, we woke up. nos volvimos a ver. We went out there to see. ¿Está temblando? We were like, hey, is there an earthquake? Sí, me dice. She says, yes. Ok. Eso es típico para nosotros. That's a very typical thing. We would just go back to bed. Yo conozco personas que viven en lugares donde nunca tiembla. I live in places where there are no earthquakes. Y cuando tiembla, And then when there's an earthquake, ¡ah! ¿Qué es eso? people ask, what is that? Bueno, yo no he experimentado las tormentas. I didn't really experience Ni any los storms huracanes. or Y hurricanes. ustedes sí. But you guys have. ¿Quién envía eso, el diablo Who sent that? The devil o Dios? or God? Solo piense. Just Voy a think darle un about that. ejemplo. I'm going to give you an example. Solo una historia. A quick story. Un agricultor pidió al Señor un milagro A farmer asked God for a miracle. y le dijo, And he said, ayúdame. help me. Yo quiero tener una muy buena cosecha. I want to have a really good harvest. Ok, entonces por favor, Okay, so please dame el poder give me the power de controlar el clima. to control the climate. ¿Cuántos les gustaría eso? How many of you guys would love that? Y decir, ok, yo no quiero que llueva. And you guys say, okay, Y I don't no want it to rain. llueve. So it doesn't rain. O sí quiero que llueva. Or yes, I do want it Y to rain. él dijo, es una excelente idea. And he says, that's an amazing Y le idea. dijo Dios, ok, And he said, God, okay. ok. Dios le dijo, está bien, listo, hazlo. God said, all right, whenever you Al say. día siguiente, And so the next day, dice, hoy quiero que llueva. today I want it to Y rain. llovió, And then it rained. poquito, A little bit. porque él quiso que lloviera poquito. Because God Y al wanted día it to rain a siguiente little dice, bit. hoy es un buen día para que haga sol. And then the guy said next day, okay, well, now it's hizo time for the sol. sun. And then there was sun. Funcionó el experimento. And the experiment worked. Así que él sembró su semilla So he planted his seeds. y dijo, ahora es bueno para que haya lluvia. And he says, I'm good for there to Y be pidió rain. lluvia. And he asked for rain. Y todo funcionó muy bien. And then everything worked out Sus well. plantas empezaron a crecer. His plants started to Y grow. llegó el momento de la cosecha. And then Y él harvest came. esperaba una maravillosa cosecha. He was waiting for an amazing harvest. Pero fue un fracaso absoluto. But it failed.
Entonces se acercó donde Dios y le dijo, ¿qué te pasa? So he came to God and he said, what's happening? Me diste un poder You gave me a power que no sirve para nada. that doesn't work. Entonces Dios le dijo, And so then God says, tienes un problema. you have a problem. Tú pediste lo que querías, You asked for what you wanted, no lo que necesitabas. not what you needed. Nunca pediste una tormenta. You never asked for a storm. ¿Una tormenta? A storm? Sí, las tormentas son valiosas. Yes, storms are Ellos limpian los valuable. campos, They clean the espantan area. las aves, They scare whatever bugs. no permite que los animales de la tierra dañen las They raíces don't allow the certain bugs to hurt the y roots. limpian de las pestes. And it cleans Pero certain parasites. nunca pediste una You tormenta. never asked for a storm. ¿Cuántos de los que estamos aquí, How many of you guys that are here, si tuviéramos ese poder, if we had that power, nos atreveríamos a pedir una tormenta? would you guys ask for a storm? Yo quiero decirle una cosa, Dios muchas veces va a enviarte una tormenta aunque tú no la quieras porque la necesitas. God will many times will send you a storm not because you want it, but because you need it. Porque las tormentas desarrollan el carácter. Because storms are what Cuando develop tú estás character. experimentando una tormenta, When you are going through a tu storm, carácter es sólido, your character tu is fe solid. es sólida, Your faith is tu solid. fe es probada en medio de la Your crisis. faith is tested in that crisis. La única manera de aprender a desarrollar esperanza And the only way to learn to es develop esperando. hope is to hope. No existe otra manera. There is no other way. Y muchos no nos gusta esperar. A lot of us do not like to wait. Pero si queremos desarrollar esperanza, But if we want to develop hope, vamos a tener que aprender a esperar. we're going to need to wait. La única manera de aprender a perdonar The only way to learn how es to cuando forgive alguien te ofende, is when somebody offends cuando you. alguien te hiere. When someone hurts En you. ese momento aprendes el perdón. It's in that moment where you learn Antes forgiveness. solo es teoría. Before Pero that, it's just theory. la acción del perdón solo se aprende cuando perdonamos a alguien que nos hirió. But the action of forgiveness is only learned when you forgive someone who Tu hurt fe you. en las finanzas, en que Dios puede prosperarte, no se desarrolla cuando tienes dinero. Your faith in the finances is not developed when you have money. Tu fe se desarrolla cuando no tienes nada. It is developed when you have nothing. Mi fe en un milagro para esperar una hija durante 23 años My faith in waiting for a child after se 23 desarrolló years esperando un milagro y creyendo en un milagro. was developed waiting for a miracle. Y cuando and el believing in médico one. nos dijo es imposible, When the doctor said it is en ese impossible, momento mi fe fue probada it was in that moment that my para faith was decir tested. si se podía o no se podía, porque yo creía que Dios sí podía. To say that yes it can or no it can't, because I believe that God can do it. ¿Cómo podría estar hoy testificándoles de un milagro So how today can I testify you about a miracle si no lo hubiera experimentado? if I didn't even experience it? Hermano, la tormenta Again, the storm es muchas veces el plan de Dios. many times is a plan of God. Hay nubes de tormenta. Look, storms. Yo estoy escuchando los truenos. So I'm hearing the thunder. Hay nubes de tormenta. En Florida hay nubes de tormenta. In Florida there's many storms. Y tal vez no es el diablo. And maybe it's not the devil. Tal vez es Dios. Perhaps it could be Tal God. vez es Dios Perhaps it's que God. está probando a la iglesia Who's testing y está the church. desarrollando a la And it's iglesia developing the church para que pueda llegar hasta el otro lado. so that they can get to the other side. Así que hermano, no temas. So don't fear. No temas, Don't fear. porque Dios está en control. Because God is in control. ¿Alguien cree que Dios está en Who control? believes that God is in control? ¿Alguien sabe que Dios está en control? Does someone know that God ¿Alguien is in puede dar control? alabanza a Dios porque Él está en control? Can you guys give a shout that God is in control? El primer desafío And so the first es challenge salir de tu zona de confort. is to leave your comfort zone. El segundo desafío And the second challenge está en el centro. is to be in the Cuando ya center. cruzaste When you've already y crossed avanzaste, and you've advanced, pero no has llegado. but you have not reached Y the other estás en side. una situación And then you're in a situation difícil y difficult. viene la tormenta. And then the storm comes. Pero el tercer desafío But the third challenge, viene a tu vida it comes in your life cuando sientes que Dios no está haciendo nada when you feel that God is doing nothing. y ves las olas And then you see the waves y la barca empieza a moverse and the boat starts to move y el viento mueve el mar and the storm begins de to un lado move, para otro move the ocean. y las olas empiezan a entrar a la barca And the waves start to y enter la the barca boat. parece que se va a hundir And the boat appears it's about to sink. y tú dices, ¿qué pasó, Dios? And then you say, what's happening, No God? fue que me dijiste que cruzáramos al otro lado, Didn't you tell me to cross to the other no era que side? querías que fuéramos hasta allá, Didn't you say to go over there? pero ¿por qué está pasando esto? But why is this Porque happening? muchas veces pensamos que cuando Dios nos llama a hacer algo no tenemos problemas. Because many times we think that when God is calling us to do something, we're not going to have any problems. Pensamos que todo va a funcionar We think perfectamente, that everything is going to go perfectly. perfectamente para nuestras mentes. Perhaps perfectly in our minds. Pero para Dios la tormenta es perfecta. But for God, storms are perfect. Se lo vuelvo a decir, para Dios la tormenta es perfecta. Let me say it again, that for God, Se lo some vuelvo a storms are decir, perfect. para Dios la tormenta es perfecta For God, storms are perfect. para desarrollarte To develop you hasta donde Él quiere. to the point that He wants you to get to.
Si usted sigue leyendo el texto, So if you continue reading the text, los discípulos se volvieron a Jesús the disciples went to y Jesus estaba dormido. and he was asleep. ¿Quién puede dormir en una tormenta? So who can fall asleep in a storm? Solo Dios. Only God. Solo Jesús puede estar dormido en una tormenta. Only Jesus is the kind of guy Él to no fall tiene asleep in a storm. ansiedad. No tiene ansiedad. He does not have anxiety. No tiene estrés. He's not stressed out. No está preocupado. He's not worried. Todos estamos asustados. We're all scared. Pero Dios puede estar tranquilo. But God can just be there relaxed. Relajado. Relaxed. ¿Cómo se sintieron los discípulos? How did the disciples feel? Señor, ¿no tienes cuidado de mí? They said, Lord, are you not watching over Y lo me? movieron y lo despertaron. And they shook him awake. Señor, que vamos a naufragar. Jesus, we're about to sink. Porque el tercer problema, el tercer peligro, Because the third challenge el tercer desafío es sentir que Él no me está cuidando. is to feel that God is not taking care of you. ¿Por qué me está pasando esto? Why is this happening to ¿Por me? qué la tormenta? Why is there a ¿Por qué storm? los problemas? Why Yo he problems? sido fiel, I have been faithful. yo ofrendo, I give my tithes. yo diezmo, I tithes. yo oro. I pray. ¿Y por qué mi hijo está así? And why is my daughter like this? ¿Por qué mi familia está así? Or why is my family like this? ¿Por qué parece que nos vamos a divorciar? Why does it look like I'm about to get No a fuimos a divorce? la iglesia, We go to church. no nos casamos allí, We get married there. no hicimos un pacto delante tuyo. Maybe we didn't even do a promise in front of you. Pero la tormenta es parte del plan de Dios But the storm is a part of God's para plan. desarrollar en ti So you can develop lo que Él quiere. what He wants you to Así develop. que ellos dijeron, Señor, And so they said, Jesus, ¿no tienes cuidado de nosotros? are you not taking care of us? Hay gente There are people que no se ha dado cuenta who have not noticed que Jesús está en la barca that Jesus is on the boat y los está cuidando. and is taking care of them. Jesús está en la barca. Jesus is on the boat. Jesús está en la barca. Jesus is in your boat. Aunque tú estés en la tormenta, Even though you're in the middle of aunque the el storm, viento se levante, even if the storm tengo goes, una palabra de esperanza. Jesús está en la barca cuidándote. Jesus is in your boat taking care Aunque of you. parezca que está durmiendo. Even though it looks like he's asleep. Le dije que eran tres cosas. And I said it was Primero, three things. First, sal de tu zona de confort. to leave your comfort zone. La segunda cosa, The second challenge, van a venir tormentas. there's going to be storms. La tercera cosa, And the third el temor de que Él no te esté cuidando. is the fear that he is not taking care of you. Pero le dije que había una cuarta que le iba a decir. But I said there's a fourth one. Hay una solución. There's a solution. Despiértalo. Wake up. Wake him up. Despierta a Dios. Wake up God. Despierta a Dios. Wake up God. Pero Dios se puede dormir. But God can go to sleep. En nuestros ojos, In our eyes, muchas veces Dios many times está God. dormido. Oiga lo que is dice el asleep. Salmo 80. So let's see what Psalms 80 says. Si usted va conmigo o yo lo leo para ustedes. Or I'll read it for you guys. Salmo 80 y Psalms quiero 80. leer los primeros versos. And I want to read the first few verses. Oh pastor de Israel, O shepherd of Israel, escucha, listen, tú que pastoreas como ovejas a José, you who lead Joseph's descendants, que estás entre querubines, enthroned above the cherubim, resplandece, display your radiant glory. despierta. Display your radiant glory. Escúchame una vez más, despierta. Wake up. Despierta tu poder. Wake up your power. Muchas veces lo que necesitamos es que Dios despierte su poder en nuestras vidas. Many times we want God to show Las His power in our lives. tormentas es el mejor momento para que Dios despierte su poder en nuestra barca. And storms are the perfect time for God to show His power. Si tú estás pasando una tormenta, So if you're going through a storm, tienes que orar you need to pray y dile al Señor, despierta. and say, wake up. Despierta tu poder. Wake up your power, God. Despierta tu poder. Show us your power. Despierta tu poder. Show us your power. Despierta tu poder. Wake up your power. Tal vez algunos que están aquí, Perhaps some of you guys who are here, que están pasando una tormenta, who are going through a storm, una crisis, a crisis, o se sienten como que Jesús está dormido en tu vida, or you feel that Jesus is asleep in your life, necesitan despertarlo. you need to wake Him up. Y Jesús se levantó, And then Jesus got up, se volvió al viento and then He talked to the storm, y le dijo, cállate, and He said, calm down. cállate. Y el viento, And the storm, como perro regañado, like a bad dog, se fue en silencio it calmed down. y hubo calma. And then there was a calm in the storm. Y Jesús les dijo algo a los And discípulos Jesus said something to the disciples que quiero que se le grabe a usted. that I want you guys to remember. ¿Por qué estáis así amedrentados? Why are you guys afraid? ¿Por qué tienen miedo? Why do you guys fear?
Y yo tengo una pregunta para ti hoy. And I have a question for you ¿A qué today. le tienes miedo? What are you afraid of? ¿A qué le tienes miedo? Who are you afraid of? ¿Al divorcio? Of divorce? ¿A la soledad? Of loneliness? ¿A la enfermedad? Of sickness? ¿Al cáncer? Of cancer? ¿A quedarte sin trabajo? Of not having a job? ¿A la ley? The law? ¿A qué le tienes miedo? What are you afraid of? Jesús cayó la tormenta Jesus calmed down the storm, y no te pasó algo extraordinario. and something amazing happened. And Entonces then temieron con gran temor disciples were absolutely y se decían uno terrified. al otro: And they said to one another, ¿quién es este? who is this man? Que aún al viento y el mar le obedecen. Even the wind and the waves obey him. ¿De qué habla este texto? And so what is this verse saying? De miedo, Of fear. de temor. Temor a salir de la orilla, Fear to leave the shore. temor a la tormenta, Fear of the storm. temor a que Jesús se duerma. Fear that Jesus was asleep. Pero hay un temor mayor en el texto. But there's a greater fear that is being shown here. Al final ellos se dieron cuenta At the end, they all noticed que los otros temores eran pequeños, that those other fears were que small. las otras ansiedades eran cualquier cosa, That all that anxiety was something else. que al único que hay que tenerle temor en el universo estaba ahí en su barca, That the only person to fear was on that boat. que aún el viento, el mar y hasta los demonios le tienen miedo a ese que está en la barca. That even the wind and the waves and demons are afraid of that person who's in that boat. Y cuando tú sabes que aquel que hay que tenerle verdadero temor está contigo, se te van los otros miedos. And when you know who to truly be afraid of, all the other fears go away. Así que yo quiero decirte hoy, And so I want to tell you today, no sé a qué le tienes miedo, I don't know who or what you're afraid of, pero si Jesús está contigo, but if Jesus is with you, la tormenta le tiene miedo a the Jesús. storm is afraid of Jesus. La tormenta le tiene miedo a The Jesús. storm is afraid Solo of basta Jesus. una palabra de Jesús Just one word y from la Jesus, tormenta se va a ir. and the storm will go Solo away. basta una palabra del Señor y la enfermedad se va a ir. One word and sickness will go away. Solo basta una palabra de Jesús y la crisis se va a ir. And the crisis will go away. Lo único que tienes que entender The only thing that you need to es que understand el que da verdadero temor is that the greatest fear está en tu vida is the person who's in your y life. no se ha olvidado de ti. And he has not forgotten about Él you. no se ha olvidado de He has nosotros. not forgotten about us. Él nunca nos va a dejar. He will never leave us. ¿Habrá alguien aquí que quiera despertar al Señor? Is there anyone here who wants to wake up the Lord in your life? ¿Habrá alguien aquí que quiera decirle, despierta tu poder en mi matrimonio? Is there anyone who's saying, Lord, show me your power in my ¿Habrá marriage? alguien aquí que quiera decirle, despierta tu poder en mi familia? Anyone here saying, show me your power, Lord, in my family? Despierta tu poder porque el médico me dijo que estoy enfermo. Show me your power because the doctor said that I am sick. Despierta tu poder porque el consejero me dijo, su matrimonio es imposible, mejor divórciese. Show me your power because the counselor said that it's better for you to get divorced. Habrá alguien aquí que tal vez puede decir, Señor, despierta tu poder en mi hijo porque está hundido en las drogas. Is there someone here who says, Lord, show me your power because my son is in drugs? Habrá alguien aquí que dice, despierta tu poder en mis finanzas porque el banco me va a quitar la casa. Or you say, show me your power in my finances because no the bank sé is qué going to take estás my house. viviendo, I don't know what you're going Pero through, estoy seguro de una cosa, but I'm sure of one Él thing. te puede llevar al otro lado. He can take you to Él the te other puede side. llevar al otro lado. He can take you to the Con other Él side. en la barca puedes llegar hasta el otro lado. Con Él en la barca puedes llegar hasta donde nunca has llegado. With him, you can get to the other side and to places where you never thought you'd be. ¿Qué hicieron los discípulos? What did the disciples do? Solo una cosa. Just one thing. Despiértate, Wake up. despiértate. Wake up. ¿Habrá alguien aquí Is there anyone here que quiera despertar al Señor hoy? who wants to wake up the Lord today? Hoy es tiempo de que despertemos al Señor. Today is time for us to wake up ¿Puedes the Lord. ponerte de pie, por favor? Can you guys stand up? Si tú me permites, If you allow me, yo quisiera orar por ti. I would like to pray for you. No estoy diciendo que sea fácil. I'm not saying that it's going to be easy. Cuando el médico se acercó a mi esposa y a mí When the doctor came to me and my wife, y me dijo, and they said, es imposible, it's impossible, solo un milagro. only a miracle, Yo le dije, I said, Dios tiene la última palabra. God has the last word. Pero no crea que el milagro pasó al siguiente día. But don't believe that the miracle happened the next day. Pasaron unos años Years went by, y yo me agarré a la palabra del Señor. and I held on to the word of God. Estaba en una iglesia en Guatemala I was in a church in Guatemala, y el grupo de alabanza estaba
ministrando. and the worship team was ministering. La canción de Marco Witt, song Dios, of- Dios de Pactos, Of ¿la Marcos Witt, conocen? Dios de Pactos. Y yo estaba arrodillado, And I was kneeling, peleando con Dios, fighting with God, diciéndole, te dormiste en la barca, saying, "You fell asleep on my boat. no te da cuidado que yo me hunda. Are you not seeing that I'm drowning?" Y él me dijo, And he said to me, yo cumplo mi palabra. "I fulfill my word." Y ese día, And that day, en mi corazón, in my heart, yo estuve seguro I was sure que Dios iba a cumplir su palabra. that God was going to fulfill his word. ¿Alguien cree que Dios va a cumplir su palabra? Anyone believe that God will fulfill ¿Alguien his cree word? que Dios cumple su You palabra? believe that God will fulfill his word. Pero no fue fácil, But it wasn't easy porque mi esposa había entrado en duelo because my wife was starting to doubt. y ella dijo, no quiero nada. And she says, "I don't want Mi anything. amigo sabe. Divorce me." Ella dejó de ir a la iglesia So she stopped going to church, y yo soy pastor. and I'm a pastor. Y ella no quiso saber nada de Dios. And she didn't want to know anything about God. No fue a tomar, no fue a hacer cosas feas, solo en su corazón se cerró. She didn't go out drinking or do anything like that. She just closed her heart. Y cuando en la noche yo llegaba a la casa And at night when I came home y ella estaba dormida, and she was sleeping, yo me acostaba, I was on the bed. la abrazaba I hugged her, y ponía mi mano en su vientre. and I put my hand on her Y yo le stomach. decía al Señor, tú me diste una palabra And I said, "Lord, you gave me a y word. yo creo en tu palabra. I believe in your word." Pero cumplí 35 años But I was 35 years old, y luego 40 años and then 40 years old. y 15 años pasaron 15 years went by después de que Dios me habló. after God spoke to me. Y durante 15 años And throughout those 15 years, estuve creyéndole a Dios. I was believing God, Y estuve creyéndole a Dios. and I was believing Y Him, estuve creyéndole a and I Dios. kept believing in God. Mi esposa es psicóloga. My wife is a psychologist. Trabajaba en una escuela She worked at a hospital, at a school, y un día llegó enferma. and one day she was sick. No fue a trabajar. She didn't go to work. Una semana y seguía enferma. 1 week later, and she was still Y sick. fuimos al hospital. So we went to the Al hospital, hospital público. the public hospital, Y nos dijeron, ella tiene un tumor and they said that she has a tumor. en su matriz. Urgente. Vayan a sacar un ultrasonido. It's urgent. She needed an ultrasound. Y fuimos a un hospital especial, And so we went to a special hospital, privado, private, y sacamos el ultrasonido. and we got the ultrasound. Y el médico se sonrió, And the doctor smiled, me miró, looked at me, se volvió a mi esposa and then looked at my wife, y puso todos los aparatos and put all the little things y dijo, and said, escuche su tumor. "Listen to your tumor." Y sonó tuk 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 And then you tuk could hear tuk tuk the tuk. heartbeat. Y me dijo, su esposa tiene 3 meses de embarazo. Your wife is 3 months pregnant. Dios es un Dios de milagros. God is a God of miracles. Yo no sé cuánto va a durar tu tormenta, know pero how long Él your te va a storm is hacer gonna llegar al otro lado But he will porque take you Él to lo the other prometió. side, because He promised it. Él lo prometió. He promised it.